hay una forma de representar las moléculas que es esto, donde marca con rojo los centros más electronegativos y con verde los menos electronegativos. Entonces acá ven oxígeno, que lleva toda la polaridad hacia él, dejando más electropositiva la otra zona de la molécula. Nosotros vamos a ver un grupo funcional que se llama alcohol. Este es el grupo funcional alcohol, OH. Entonces, el alcohol se une por un enlace sigma, el oxígeno al carbono. Y después hay otro grupo funcional, o mejor dicho, otro grupo que forma parte de muchos grupos funcionales. Esto en sí, así como está escrito, no es grupo funcional y se llama grupo carbonilo, pero forma parte de otros muchos grupos funcionales. Recuerden que siempre a los carbonos le tenemos que hacer 4 enlaces, ¿no? Bueno, acá, si nosotros nos detenemos a ver, tenemos un enlace carbono-oxígeno y acá tenemos un enlace doble carbono-oxígeno. Como dijimos recién, el par de electrones se acerca hacia el oxígeno. Acá tenemos el par de electrones del enlace sigma, por ejemplo, hacia el oxígeno, y los del enlace pi también hacia el oxígeno. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este enlace doble es muchísimo más polar, la polaridad se marca así con una flecha, es muchísimo más polar que este. ¿Por qué es más polar este enlace? Porque recuerden que los electrones pi están por arriba y por debajo del plano, y esos electrones pi, al ser más libres, se polarizan más hacia el oxígeno. En cambio, los electrones sigma sí se acercan al oxígeno, claro, pero no se acercan tanto como estos que directamente se polarizan sobre el oxígeno. Estos se acercan, pero siempre está entre medio de los núcleos de los dos átomos. En cambio, estos, al estar por arriba y por abajo, se acercan mucho más al oxígeno. El carbono inorgánico se encuentra en muy pocos compuestos, esto es lo que empecé a decirles al principio, aunque algunos ampliamente distribuidos. Es decir, que hay muchísima cantidad de estos compuestos, pero en realidad los compuestos son pocos. ¿Cuáles son los inorgánicos? Los que forman las sales de carbonato o de carbonito, esos son inorgánicos, y es también inorgánico el dióxido de carbono. Esos se consideran compuestos inorgánicos, aunque están formados por carbono. Todos los otros compuestos formados por carbono son todos orgánicos. Y, por ejemplo, acá tenemos distribuidos, que ya lo vamos a ver al final y algunos se acordarán. Esto es lo que forma parte de los hidratos de carbono y tienen estas formas. Estos son lípidos y también las proteínas, que son los productos naturales que vamos a ver justo hacia el final del curso. Entre dos tipos de enlaces iguales, ¿cuál es más polar? Por ejemplo, carbono-oxígeno, simple enlace. Carbono-nitrógeno, simple enlace. ¿Cuál es más polar de los dos? Presentan enlaces covalentes donde se acumula gran cantidad de energía. Recuerden que, por ejemplo, las plantas se llaman organismos autótrofos. ¿Por qué son autótrofos? Producen su propio alimento a través de la reacción conocida como fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis? La fotosíntesis emplea moléculas inorgánicas como son el agua y el dióxido de carbono, y con la energía del sol, esa energía luminosa es acumulada en los enlaces y se forma la glucosa. La glucosa es un alimento. Fíjense en este cuadro que hay una flecha donde dice que la energía sube para arriba, o sea que hay mayor energía en los estados superiores que en los inferiores. Acá tenemos representados dos átomos que están separados entre sí, A y B. Cuando A y B se juntan, forman un enlace simple, por ejemplo. Entonces, al juntarse, el nivel de energía de ese compuesto disminuye. Es decir, que A y B, cuando están separados, digamos, la energía de ellos dos, al estar separada, es
al estar separados los átomos, es mucho más alta que cuando estos dos átomos se unen entre sí, bajan a un estado de energía menor. Y la energía esa queda acumulada ahí en los enlaces. En la naturaleza, todo tiende a su estado de menor energía. Por eso se forman las moléculas, porque al formarse la molécula, tenemos menor energía que al estar los átomos separados entre sí. En la tablita al lado tenemos cuál es la energía que está acumulada en esos enlaces. ¿Qué significa? Que si nosotros le damos esta cantidad de energía al compuesto, vamos a romper ese enlace, por ejemplo. Entonces, la energía acumulada entre un carbono e hidrógeno es de 413 kilojoules por mol de compuesto, o sea, por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Carbono tiene 3,48 y así, acá hay diferentes valores y ven cuál es la energía acumulada en cada uno de esos enlaces. Dice, las reacciones en las que participan pueden durar... Ah, no, esto ya está, se repite. Bueno, y acá tenemos los distintos tipos de reacciones. Acá, por ejemplo, cuando este compuesto forma la urea, que hay que proporcionarle calor y de esta manera se forma. Y en este caso, la lactosa, que es un disacárido, o sea, son dos monosacáridos unidos, hay que hidrolizarla. Hidrolizar significa romper la molécula por acción del agua y se forma glucosa y galactosa por separado. Los dos monosacáridos son también reacciones que duran unos cuantos minutos. Otra cosa que les quería decir a raíz de esto es que los compuestos orgánicos antiguamente se decían que todos venían de seres vivos y por eso se le puso esa palabra de orgánico. Luego se descubrió, la primera molécula que se descubrió orgánica que se hizo en el laboratorio fue la urea y como se la produjo a partir de compuestos inorgánicos, ya la palabra había quedado así como química orgánica, pero sin embargo se pueden producir compuestos orgánicos en el laboratorio a partir de inorgánicos. Acá al lado tienen lo que se llama el experimento de Miller, que fue lo que hizo con compuestos inorgánicos, obtener los primeros compuestos orgánicos y que son los precursores de la vida. Acá mezcló metano, agua, amoníaco, dióxido de carbono o monóxido de carbono e hidrógeno. Con descargas eléctricas pudo obtener los primeros compuestos orgánicos, que fue así, esto es un experimento, pero así este experimento está representando lo que aparentemente pasó en la naturaleza para formarse las primeras moléculas precursoras de la vida. Otro ítem dice que estos compuestos orgánicos se oxidan fácilmente, liberando energía en forma de calor, dando dióxido de carbono y agua. En general, si bien dijimos el carbono no se oxida fácilmente, decíamos en la primera parte, como el silicio, y acá estamos diciendo se oxidan fácilmente. Por eso siempre, y lo que les decía recién, hay cosas que las vamos a decir como contradictorias por ahí, pero siempre es comparado con qué. Antes decíamos, el carbono no se oxida fácilmente como el silicio. Sin embargo, los compuestos orgánicos se oxidan fácilmente comparados con los compuestos inorgánicos y liberan energía en forma de calor, dando dióxido de carbono y agua. Entonces acá tienen, por ejemplo, una reacción de combustión donde tenemos una molécula orgánica a la cual le llamamos hidruro de carbono, con oxígeno como comburente para formar dióxido de carbono, agua y esto delta H está representando calor. Presentan puntos de ebullición y fusión bajos, por supuesto, siempre comparado con compuestos inorgánicos de más o menos similar estructura. Presentan puntos de ebullición y fusión bajo, ya que las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas son débiles. ¿Qué es el punto de ebullición? Temperatura
donde el compuesto pasa de líquido a gaseoso. Y cuando hablamos de punto de fusión es cuando pasa de sólido a líquido. ¿Estamos? Ahora, acuérdense ustedes que pasar de un estado de agregación, ya sea sólido, líquido, gaseoso, lo único que está implicando es separar más las moléculas entre sí. Pero a la molécula no le estamos haciendo nada malo. Por ejemplo, las moléculas se encuentran en estado sólido, están muy cercas entre sí y tienen menos movimiento. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, le damos temperatura, calor, esas moléculas se separan un poco más y empiezan a desplazarse unas sobre otras. Pero son las mismas moléculas, sólido, líquido, y si le damos más calor, que se representa así, también lo podemos representar así, cada vez que vean ese símbolo quiere decir calor, podemos pasar al estado gaseoso, donde ya se mueven libremente en distintas direcciones. Pero a la molécula no le rompimos nada, sigue siendo el mismo compuesto. Lo podemos ver o representar con una molécula inorgánica: hielo, agua líquida y vapor. Entonces, sigue siendo agua y nunca dejó de ser H2O, aunque se encuentren en los distintos estados. Entonces, acá es importante, cuando tengan que explicar esto de las fuerzas intermoleculares, como lo dice la palabra, fuerzas intermoleculares quiere decir fuerzas entre las moléculas. Y cuando pasamos de un estado de agregación a otro, lo que estamos rompiendo son las fuerzas intermoleculares. No se rompen enlaces, así que tengan en cuenta eso. Cuando nosotros rompemos enlaces, ya está habiendo una reacción química y partimos de un tipo de compuesto y vamos a obtener otro tipo de compuesto diferente. Acá el compuesto que obtenemos es el mismo, lo único que rompemos las fuerzas que están uniendo las moléculas entre sí. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares puede haber? Y ahí las tenemos marcadas. Yo les voy a hacer acá un cuadrito. La fuerza intermolecular iónica, también llamada electrostática, que es un compuesto. En realidad no es un compuesto, y el cloruro de sodio no forma molécula, digamos, porque siempre un sodio está formado, rodeado de todos cloruros, y cada cloruro de todos sodios. Es una fuerza entre cargas netas, positivas y negativas. En el cloruro de sodio tenemos una fuerza que es iónica, que también está representado por ese enlace que llamamos iónico de la inorgánica. Pero acá también podemos tener enlaces iónicos en los compuestos orgánicos. Y fíjense, por ejemplo, cuáles. Más adelante, pero no dentro de mucho tiempo, porque esto va a pasar muy rápido, vamos a ver los aminoácidos que tienen esta forma en solución. Entonces, un aminoácido que tenga esta forma se va a ubicar de tal manera para poder atraer estas cargas netas que tiene, las positivas con las negativas. Entonces ahí vamos a tener fuerzas iónicas. Y cuando tenemos estas fuerzas iónicas o electrostáticas, estos compuestos en general se encuentran en estado sólido, cristalino, y además son bastante solubles en agua. Otra es la fuerza guión dipolo. La fuerza guión dipolo es cuando tenemos un guión que puede ser positivo o negativo, y está formado está rodeado, como está en este caso, por moléculas que le llamamos dipolo. Recién yo no lo marqué, pero cuando hablábamos de esto, de este enlace que se llama polar, decimos que la molécula que tiene muchos enlaces polares es una molécula que tiene un mu es porque esa es la letra griega, el nombre de la letra griega, mu. Tiene un momento dipolar distinto de cero, o sea, es una molécula polar. ¿Estamos? Acá, ¿cuándo le llamamos dipolo? Dipolo
le llamamos a cualquier molécula que tenga una parte, como les mostré en lo anterior que habíamos visto, en ese mapa electrostático donde se veía una parte azul y otra parte verde, una parte roja y otra parte verde, ¿se acuerdan? Que decíamos que la parte roja era donde estaba la zona más electronegativa y la parte verde donde quedaba la parte más electropositiva. Ahí, en moléculas como esa, que están representadas con ese mapa electrostático, se llama, se puede ver si la molécula es polar o no. Es decir, si tiene un mu distinto de cero, o en el caso de que sea polar, tendría un mu igual a cero, o un momento dipolar igual a cero. Entonces, en este tipo de fuerza intermolecular, que también se puede dar, hay un guión. ¿Me querían preguntar algo? Un guión positivo o negativo rodeado de moléculas que son dipolos. Dipolos. ¿Qué significa dipolos? Que tengan una parte negativa y una parte positiva. Eso es un dipolo. En este caso, la parte negativa se va a acercar a la parte positiva y se va a alejar la parte positiva por la repulsión entre cargas iguales. Dipolo es esto. Es una molécula que tiene un enlace polar, entonces hace que esta parte de la molécula sea más electronegativa y esta más electropositiva. En general son moléculas pequeñas. La molécula que les había dicho acá es el metanol. Metanol, también podríamos hacer el etanol. El etanol sería este. Met significa un solo carbono tiene la cadena. En cambio, et quiere decir que tiene 2 átomos de carbono. El etanol también es una molécula polar, porque tiene acá un centro negativo y esta parte queda positiva. Entonces, el etanol, que es una molécula orgánica, podría ser estos dipolos que están marcados acá, que están rodeando un catión, por ejemplo, sodio. Si fuera el ion negativo, entonces el dipolo se va a ubicar al revés, poniendo la parte positiva hacia el negativo y la parte negativa alejándola de esa carga que tiene el mismo nombre, por lo tanto se repelen. Ese es otro tipo de fuerza intermolecular. Por eso, las sales, como por ejemplo la sal cloruro de sodio, puede disolverse, a lo mejor no tan fuertemente como en el agua, pero se puede disolver también en etanol, porque el etanol forma un dipolo que rodea esos iones. La fuerza intermolecular es la de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Que a lo mejor de acá viene la confusión que ustedes dicen enlace puente de hidrógeno. Y cuando dicen se rompen enlaces, que era lo que yo les decía al principio, acuérdense que cuando pasamos de un estado de agregación a otro, no rompemos enlaces. Si ustedes dicen se rompen los enlaces puente de hidrógeno, y bueno, sí, porque ahí están marcando que se está rompiendo la fuerza intermolecular puente de hidrógeno. Pero a veces se rompen enlaces y les ponemos que está mal porque en realidad los enlaces sigma o pi no se rompen. El enlace puente de hidrógeno se da siempre que tengamos hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno. O sea, solamente cuando hay hidrógeno unido a esos, se va a formar puente de hidrógeno. Entonces, cuando tenemos esto, R con R se representa la cadena hidrocarbonada. Cuando tenemos un R y está unido, por ejemplo, a un grupo alcohol, acá, entre estos dos átomos, oxígeno-carbono, ese enlace, ¿es polar o no? Este enlace acá. ¿Entre el oxígeno y el hidrógeno? Sí. Sí, es polar. Sí, es muy polar porque tienen muy diferente electronegatividad el hidrógeno con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno está bien a la derecha en la tabla, entonces es más electronegativo. Este enlace es polar. ¿Qué significa que el enlace sea polar? Que
el oxígeno tenga un diferencial de carga negativo sobre él, dejando al hidrógeno con un diferencial de carga positivo. ¿Qué significa eso? Lo que decíamos antes, oxígeno, hidrógeno, el par de electrones se acerca al oxígeno. El oxígeno no queda todo negativo, porque quedaría negativo si se rompe el enlace y entonces este queda positivo, porque se queda con el electrón del hidrógeno. Entonces, como no tiene la carga neta, decimos que tiene un delta negativo. Delta o diferencial quiere decir que es un poco de carga, no la carga total. Cuando el hidrógeno queda con el diferencial de carga positivo, es atraído, acuérdense que acá el oxígeno tiene hibridación sp3, entonces es atraído por el par de electrones, que son negativos los electrones, de otro oxígeno, y eso es lo que se llama fuerza puente de hidrógeno. Que si bien acá la molécula de fluoruro de hidrógeno no corresponde a lo orgánico, pero puede ser que tengamos una molécula que tenga flúor y la querramos disolver, supongamos una molécula que tiene que tener esto muy pequeño, la querramos disolver en alcohol. Entonces ustedes dirán, ¿se podrá disolver en alcohol? Sí. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un diferencial de carga negativo y acá uno positivo. Entonces, este tiene pares de electrones libres. Y por otro lado tengo un alcohol que tiene hidrógeno. Y este hidrógeno que está positivo es atraído por el par de electrones del flúor. Entonces ahí, entre estas dos moléculas que son distintas, puede formarse un puente de hidrógeno con flúor, pero nunca vamos a encontrar el flúor unido directamente a hidrógeno en los compuestos orgánicos.